La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con unas conclusiones importantes sobre el tema después de 25 años de conversaciones y de oposición de mandatarios como el presidente Macron de Argentina, de Francia, el presidente francés Emmanuel Macron, han planteado que pues obviamente no era muy atractivo para la Unión Europea firmar un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países integrantes de Mercosur. Pero hoy, afortunadamente, esta semana ya se avanzó y se logró este acuerdo comercial que en esencia, pues obviamente representa rebajar en promedio el 70% de los aranceles a los productos que se exportan. Dijéramos, el riesgo, entre comillas riesgo, o por lo menos la preocupación de Francia, Polonia, algunos países de la Unión Europea, es que lleguen productos agrícolas que no cumplan los requisitos fitosanitarios y la calidad y la trazabilidad ambiental de productos latinoamericanos, en este caso suramericanos, de los países que hacen parte de Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Estos países que han venido siendo parte de este acuerdo, pues tienen una producción que no está adaptada a los estándares internacionales de la Unión Europea. Esa es la preocupación de Francia y Polonia, que sus cultivadores, sus agricultores, reciban esa competencia fuerte de productos que no cumplen con los requisitos de calidad y puedan, obviamente, afectar a los agricultores de Francia y de Polonia y de algunos países europeos. Escuchemos algunas intervenciones de los mandatarios que están participando, especialmente el presidente Milei de Argentina, el presidente de Bolivia. Vamos a escuchar a cada uno de ellos para hacer el análisis de los planteamientos que, con distintas miradas, el caso del presidente Milei de Argentina, que es un pensador libre comercio, y otros mandatarios como el presidente Lula da Silva, presidente de Brasil, que es un representante del progresismo latinoamericano y obviamente de tener una protección a la producción latinoamericana. Escuchemos inicialmente las intervenciones de cada uno de los mandatarios y vamos comentando la importancia de sus puntos de vista. El Mercosur surgió como una forma de buscar integrar los mercados de nuestros países, eliminando aranceles, burocracias y dobles imposiciones fiscales, y con el fin último de establecer una zona común de libre comercio. Lamentablemente, en simultáneo y producto de las ideas imperantes en la época, a nuestros juicios equivocadas, se propuso un sistema de arancel externo común para intentar proteger la industria de nuestros países, creyendo que eso traería un beneficio para nuestros ciudadanos. Lamentablemente, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y, como alguna vez ha señalado el profesor Huerta de Soto, siempre que el Estado interviene, genera un resultado peor al que había antes de que se entrometiera. Por lo cual, no es una sorpresa para un liberal como yo que el resultado de estas medidas haya sido el contrario al pretendido. El arancel externo común no solo encareció la importación de bienes productivos, volviendo a nuestras industrias locales más caras y en consecuencia menos competitivas, sino que nos cerró innumerables vías comerciales. Por lo que sucede con el comercio es que funciona como una autopista de doble vía. Para uno poder vender libremente debe estar dispuesto a comprar libremente también. Sin embargo, tanto por la rigidez del arancel externo común como por las innumerables barreras arancelarias que hemos inventado a lo largo de los años, tanto el comercio del Mercosur con el mundo como el comercio intra-Mercosur se han visto deteriorados. Desde 1995 hasta el presente, la participación en el comercio intrazona de todos los países, exceptuando Paraguay, se redujo significativamente, siendo Argentina y Uruguay los casos más notorios. Tener aranceles tan altos encarece la vida de todos nuestros ciudadanos y les niega la oportunidad de adquirir mejores bienes a mejores precios, es decir, les niega la posibilidad de mejorar su calidad de vida. No es casualidad que desde mediados... Esa es la intervención del presidente Milei de Argentina.
Y él, pues obviamente, sustenta su modelo económico, que es libre cambio, libre comercio, que es la teoría básicamente que a través del comercio los países incrementan sus ingresos y generan pues crecimiento económico, y en la segunda etapa hay un desarrollo económico. Ese es básicamente por lo menos el planteamiento del presidente de Argentina, que va a ser muy diferente, en este caso importante la diversidad, va a ser muy diferente a la postura del presidente de Brasil, que pues tiene una visión distinta y una visión en la cual el Estado juega un papel mucho más importante, más protagónico al apoyo de crecimiento de la industria, al crecimiento de la agricultura, con las políticas que puede el Estado implementar para que estos sectores se desarrollen. El presidente Milei es partidario de que la empresa privada sea el motor exclusivo prácticamente, que el Estado debe ser apenas un observador de lo que hace el sector privado. Entonces son dos modelos diferentes, pero en la práctica lo importante que se puede resaltar de esta cumbre es que a pesar de las diferencias de los mandatarios en sus planteamientos ideológicos, se está logrando un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Vamos a ver cómo avanzamos y reitero, los aranceles por lo menos se bajan en el 70%. Ahora bien, lo importante es que esos recursos lleguen a la población y se beneficie en general un país. Lo que se ha evaluado con los tratados de libre comercio es que son más acuerdos entre multinacionales que incrementan sus negocios como multinacionales, pero que los países realmente no recogen los beneficios de ese incremento en el comercio, de esas mayores utilidades de las multinacionales, que generalmente incrementan sus ventas, pero las llevan para las casas matrices, entonces no generan ese crecimiento económico armónico en los países donde están desarrollando sus negocios. Esa es, dijéramos, la desventaja que tenemos con los tratados de libre comercio que hemos firmado, que no hay una integración real de países, sino una integración de multinacionales que defienden sus intereses, incrementan sus utilidades, incrementan sus negocios, pero no generan un crecimiento económico integral en cada uno de los países. Sigamos escuchando a los mandatarios que asistieron a esta cumbre de Mercosur para analizar sus planteamientos. Brasil va a proponer el lanzamiento de un programa de cooperación para la agricultura de bajo carbono y la promoción de exportaciones agrícolas sostenibles, el Mercosur Verde. Nuestro bloque tiene una oportunidad histórica de liderar la transición energética y enfrentar los desafíos que implica el cambio climático. A ejemplo de lo que ocurre con las inundaciones en varias regiones de Bolivia, todos hemos sufrido ya las consecuencias devastadoras de sequías severas, incendios y crecidas con profundos impactos económicos, sociales y humanos. Alteraciones en los patrones de precipitación afectan la producción agrícola, los recursos hídricos y la biodiversidad en todos los biomas. Los impases observados en la COP16 de biodiversidad en Cali y las dificultades de alcanzar un texto de consenso en la COP29 del clima en Bakú emiten una alerta. No hay alternativas al planeta Tierra. El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas es esencial para promover la justicia climática. Ello no impide que cada uno de nosotros contribuya como puede a la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Brasil ya ha presentado su nueva contribución determinada a nivel nacional que abarca todos los gases de efecto invernadero y sectores económicos. Hemos asumido la meta ambiciosa para 2035 de reducir las emisiones del 59 al 67% respecto a 2005. El año de 2025 será particularmente importante. Sudamérica será la sede de la COP30 en Belén del Pará, en la Amazonía brasileña. Con esto, nuestra responsabilidad aumenta. Invito a los países del Mercosur y asociados y a la Unión Europea a presentar NDCs ambiciosas y a participar activamente en los esfuerzos que llevarán al pleno éxito de la COP30. Compañeros y compañeras, un Mercosur fuerte y unido es un Mercosur interconectado con Sudamérica y con los grandes temas de la agenda global.
Los proyectos del FOSEM son estratégicos en el esfuerzo por reducir las asimetrías y acercar a nuestros países cada vez más. Hemos obtenido este mes la aprobación por el Fondo del financiamiento del primer proyecto brasileño en 12 años, la circunvalación vial en el municipio de Amambay, en Mato Grosso del Sur, que va a estrechar los vínculos con Paraguay. Brasil ha lanzado el proyecto Rutas de la Integración Sudamericana con una previsión de inversión en 190 obras en el país y la región. Las rutas tienen la función de interiorizar el desarrollo y reducir el tiempo y el costo del transporte de mercancías entre Brasil y sus vecinos, conectando el Atlántico con el Pacífico. Quiero agradecer a todos los países miembros del Mercosur su participación en la cumbre de líderes del G20 en Río de Janeiro. Tuvimos un apoyo expresivo en el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Nuestra actuación conjunta fue fundamental para la aprobación de un llamado a la acción para la reforma de la gobernanza global. Es esencial corregir la baja representación de nuestra región en la ONU y en las organizaciones de Bretton Woods. Esta es la intervención del presidente de Brasil, Lula da Silva, haciendo énfasis en la reserva forestal que tiene Brasil, en la Amazonía y todos los recursos que están mitigando el cambio climático y la importancia de la agricultura. El Instituto de Investigaciones de Brasil ha sustentado que por lo menos 7.100 millones de dólares será el incremento de las exportaciones de todo el intercambio comercial con Europa entre los años 2024 y 2040, de tal manera que esto representa un incremento en las actividades comerciales de la Unión Europea y del Mercosur. Repito, estos países como Brasil, Uruguay, ahora que se integra Panamá, Argentina. Entonces será un gana-gana entre la Unión Europea. Tendrá la posibilidad también el Mercosur de recibir inversiones de la Unión Europea para proyectos de infraestructura, para proyectos de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos industriales del Mercosur con la Unión Europea. Igualmente la Unión Europea podrá incrementar la venta de la producción del sector automotriz. En fin, tiene muchas ventajas porque desde luego la Unión Europea está en un momento difícil también económico, está pasando por una recesión económica Alemania, de tal manera que estos tratados les permiten buscar nuevos horizontes en materia de comercialización de los productos de la Unión Europea, así como también tener una provisión de alimentos muy importante, el caso de Brasil, cacao, azúcar, muchas materias primas que Brasil es líder de la producción de Mercosur, de tal manera que es una buena alternativa esta firma de este Tratado de Libre Comercio, repito, después de 25 años de negociaciones. Es un tiempo largo, un cuarto de siglo negociando este Tratado de Libre Comercio, y por eso le estamos dando tanto énfasis hoy en Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho, para expresar, digamos, la oportunidad que tienen estos países que integran Mercosur para incrementar su comercio con la Unión Europea. Sigamos escuchando a los mandatarios que estuvieron. Mi intención desde hace mucho tiempo, cuando hacían los comentarios sobre estos temas, era potenciar los vínculos de nuestro país con el Mercosur, porque estoy convencido que podemos potenciarnos, siendo una buena oportunidad para todos desde aquí. Panamá es una oportunidad para sus exportaciones. Este bloque es un gigante mundial en productos agropecuarios e industriales. Nosotros tenemos experiencia en logística y en aumentar la competitividad del comercio mundial. Somos complementarios y debemos potenciarnos. Tenemos la oportunidad de fortalecer juntos el desarrollo de nuestras naciones. Panamá, ubicada en un área estratégica del continente americano, cuenta con una posición geográfica estratégica, con pocas afectaciones de desastres naturales. Le permite ofrecer una excelente calidad de vida con acceso a una alta tecnología y comunicaciones de banda ancha robustas y confiables, estabilidad política y jurídica, regímenes de inversión sostenibles y atractivos, apertura comercial y acceso a importantes mercados internacionales.
Las ventajas de la conectividad que posee la República de Panamá facilitan el comercio, el desarrollo de negocios de inversión, lo cual vemos reflejado en la instalación de importantes empresas multinacionales dentro de nuestro país. Somos una puerta de acceso a Centroamérica y estamos avanzando en la construcción de un tren que conecte la capital de la República con la frontera de Costa Rica, buscando no solamente la integración de nuestro territorio, sino la mayor competitividad con nuestros vecinos y ojalá con el resto de la región. Desde 1904, el dólar circula en nuestro país. Panamá es reconocido mundialmente como un destacado centro financiero internacional de excelencia, mejorado en el tiempo, debido a su sólida estabilidad respaldada por una regulación firme y un marco constitucional y legal que no solo aseguran un entorno favorable para las inversiones extranjeras, sino que también promueven la transparencia y la seguridad jurídica. Esto ha hecho de Panamá un destino atractivo para la instalación de numerosos bancos internacionales. Esta es la intervención del presidente de Panamá, quien nos hace, pues obviamente, énfasis en la ubicación estratégica de Panamá, con una actividad comercial muy intensa con los Estados Unidos y desde luego una potencialidad muy importante como puerto marítimo en el mundo que conecta los dos continentes. Entonces, esta es una posición, dijéramos, estratégica para Panamá, integrarse a Mercosur y segundo, hacer parte de este acuerdo comercial de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, Panamá, para muchas personas que nos están escuchando, pues fue parte de Colombia, la perdimos. Y pues obviamente con la separación de Panamá, Colombia perdió una situación estratégica muy importante que tenía para desarrollar este canal que hubiera sido una fuente de ingresos como lo es para Panamá como país, en esa época como departamento de Colombia, para mejorar la situación financiera y fiscal de Colombia. Pero lamentablemente perdimos esta área de nuestro país y ahora como país están integrándose al Mercosur. Sigamos en este análisis con los presidentes participantes en la firma del acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea. Quienes estamos aquí creemos firmemente en la democracia y en la posibilidad de construir países prósperos, seguros y justos, con acceso a educación y salud de calidad, sin tener que renunciar a nuestros derechos fundamentales y a nuestras libertades. Los miembros y asociados de este foro compartimos historia, valores y principios. Y en 200 años hemos logrado superar desavenencias y somos una zona de paz. Enfrentamos desafíos comunes, como erradicar el crimen organizado y abordar la migración no regulada. Ambos desafíos tienen causas y consecuencias importantes en nuestras economías y en nuestras sociedades. Queremos recalcar que los derechos humanos en su esencia universales no deben ser transformados en una consigna vacía, ni podemos permitir que se desnaturalicen bajo el argumento de la soberanía nacional y la no intervención de asuntos internos. Estos avances son una responsabilidad también de toda la humanidad y en su conjunto hemos construido instituciones que las fortalecen, los promueven y los protegen. Vemos con preocupación el debilitamiento que ha experimentado la democracia, principio fundamental para nuestro país, observándose en los últimos años un deterioro en la calidad de los sistemas democráticos, no solo en el hemisferio, sino también en otras regiones del mundo. Esta situación no se limita a una ruptura del orden institucional, sino que, como sabemos, también ocurre cuando se socavan principios básicos como la separación de poderes, las libertades ciudadanas y el Estado de Derecho. Estos problemas están estrechamente ligados a otras amenazas que afectan a nuestra región. Es por ello que debemos comprometernos a actuar prontamente ante hechos que intenten desestabilizar a nuestros gobiernos,
legítimamente electos en el Mercosur y sus estados asociados, así como también a trabajar conjuntamente para abordar causas que provocan esta situación. Esta intervención de la representante del presidente Boric de Chile, quien no pudo estar presente, y Chile pues es un país asociado, todavía no es un país miembro, pero realmente es bien importante la forma como se están acercando más países y repito, eso es una etapa bien interesante porque acá en América Latina la integración ha tenido dificultades cuando los gobiernos son de izquierda o progresistas o de derecha y casi nunca se pueden encontrar, nunca pueden estar presentes en estos grupos de integración, sino que toman decisiones de separarse cada que hay cambio de gobierno porque la tendencia ideológica es diferente. Esto es un buen, dijéramos, un buen momento para América Latina para demostrar de que a pesar de las diferencias puede en un momento determinado compartir la tribuna un presidente como Milei, que es de tendencia de derecha, con un presidente como Boric, que no está presente, pero que de todas maneras como país está ahí, que es un gobierno progresista con una mirada distinta, repito, unos presidentes que tienen como soporte que el Estado debe ser fundamental en el desarrollo económico, contra el principio de Milei que al Estado hay que minimizarlo a su más pequeña expresión para que no sea un estorbo para el desarrollo económico. Entonces son dos concepciones distintas, pero que en un acuerdo de integración como el Mercosur pueden participar y pueden convivir o pueden estar ahí juntos sin hacer rupturas radicales que lleven a que cada país se separa y pasan muchísimos años para volver a tener una integración. Esa es una de las explicaciones por qué América Latina no tiene la Unión Latinoamericana y por qué no podríamos tener una moneda única, el latín, una moneda, el nombre que sea, para poder integrar toda América Latina como un bloque económico que no negociáramos país por país, sino que negociáramos como lo hace la Unión Europea. Toda la Unión Europea representada en esta institución está representando a Francia, Alemania, al Reino Unido no está en este momento en la Unión Europea, pero sí a la mayoría de países del continente que en bloque están negociando estos acuerdos o estos tratados de libre comercio. Ya no hacemos un tratado de libre comercio con Francia, no hacemos un tratado de libre comercio con España separadamente, sino que la Unión Europea en bloque, sus 24 países, integran este bloque y obviamente están negociando de manera colectiva con el Mercosur, donde están, repito, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, que recientemente se integra, Colombia, que ha hecho parte también dinámica de este acuerdo comercial y de integración en América. Sigamos en este análisis ya para ir cerrando la cumbre de integración del Mercosur frente a la Unión Europea. Estamos enviando un mensaje claro y poderoso al mundo. Primero, en un mundo que cada vez es más confrontativo, demostramos que las democracias pueden apoyarse mutuamente. Este acuerdo no es solamente una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios con mentalidades comunes, que tenemos raíces comunes, tenemos una historia entrelazada y una cultura entrelazada. Ambos creemos en la apertura y en la cooperación como verdaderos motores para el progreso y la prosperidad. Sé que soplan fuertes vientos en sentido contrario hacia el aislamiento y la fragmentación, pero este acuerdo es nuestra clara respuesta ante ello. Nos paramos juntos en un escenario mundial como socios, como aliados. En segundo lugar, enviamos un mensaje también para nuestra gente y nuestros negocios en nuestras regiones. Este acuerdo fue diseñado con sus intereses en el centro del mismo. Se realizó para que les funcione bien a ustedes. Significa más trabajos y buenos trabajos, más elecciones y mejores precios. La Unión Europea y el Mercosur crearon una de las alianzas de comercio e inversiones más grandes que haya visto jamás el mundo. Estamos derribando barreras y estamos permitiendo que ingresen las inversiones. Estamos formando un mercado de más de 700 millones de consumidores. Este es el planteamiento de la Secretaria General de la Unión Europea, quien sustenta cómo, digamos, la perspectiva de este Tratado de Libre Comercio que se ha firmado del Mercosur con la Unión Europea y pues el fortalecimiento de todo lo que implica los derechos humanos tanto en Europa como
en América y en este particular en el Mercosur, los países del Mercosur, porque repito que la Unión Europea para importar productos exige no solamente los temas fitosanitarios, el cumplimiento de las normas sanitarias, sino también la trazabilidad laboral, o sea, que las empresas exportadoras a la Unión Europea cumplan con los estatutos mínimos laborales y las obligaciones con los trabajadores. Igualmente tengan un estatuto que le permita la competencia, el tema también, aparte de eso, el tema que tiene que ver con el tipo de producto que se está elaborando, la trazabilidad en materia ambiental. Entonces, todos esos elementos permiten que la producción en América Latina suba los estándares de producción para que sus productos sean aceptados de acuerdo a las normas comerciales de la Unión Europea. Esa es la importancia de este acuerdo comercial que se firma esta semana entre Mercosur y la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio. Bienvenido, Alejandro. Estamos analizando las intervenciones del presidente Milei, del presidente, el delegado del presidente de Chile, el presidente Boric, y estábamos comentando la importancia también, Alejandro, de cómo, a pesar de las diferencias ideológicas, cómo pueden sentarse en la misma mesa y conversar y hacer la firma de este tratado. Ahora viene la firma, la protocolización, que se demorará 18 meses más o menos para que este acuerdo quede en firme, aprobado por los países. Pero la riqueza de esta reunión es que presidentes de distintas tendencias puedan compartir este acuerdo, como el caso del presidente de Brasil, el caso del presidente Milei, que no convergen en su ideología, pero que tenemos intereses comunes. Somos productores de materias primas, podemos transformarlas y como bloque económico latinoamericano podemos jugar un papel trascendental en la provisión de alimentos para el mundo. El caso de Brasil, de Bolivia, de Chile, en fin, esta es una posición estratégica y repito, la conclusión más importante es cómo, a pesar de esas diferencias, estos presidentes están firmando este acuerdo hoy de manera integral como América Latina. Bienvenido a Panorama Económico, Alejandro. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, ingeniero de sonido Luis y directorio José Gregorio. Estamos mirando precisamente las dinámicas, los mercados, cómo cambia todo y lo complementario que tenemos que ser, ¿no? Estos tratados tratan de ser complementarios, proveerse materias primas, proveerse ciencia, tecnología, pero hay algo muy importante que tiene que entender la presidenta, precisamente la encargada, Angela von der Leyen, por parte de Europa, de entender que América Latina tiene que transformarse, tiene que producir tecnología. Nosotros no podemos seguirle vendiendo al continente europeo, asiático o norteamericano materias primas en bruto. Tenemos que empezar a generar precisamente el valor agregado sobre estas materias. Vender el cobre, que recordemos Chile, Perú, son grandes exportadores de cobre, grandes exportadores también de materias primas agrícolas, junto con Brasil, junto con Argentina. La agroindustria merece precisamente en este continente que se le dé ese apalancamiento como empresa para que pueda ser competitiva a nivel global. En el tema de las ideologías, porque es muy importante que vaya el tema de la práctica, los números, los resultados y no tanto en esas filosofías que muchas veces han demostrado es solo pobreza. Se supone que América Latina se independizó precisamente del continente europeo para generar riqueza, para generar más bienestar social, pero pues ha pasado mucho tiempo, se han mejorado indicadores, pero no hemos llegado a ser un país en desarrollo. Esto por los problemas de corrupción, porque cambiamos fue de monarquía, pasamos de la monarquía europea a la monarquía pública, donde los grandes políticos se creen dueños de todo, dueños de la vida de la gente, hacen leyes a su acomodo, hacen leyes precisamente mirando que otros se lleven el valor agregado. En el caso de Colombia mirábamos que tenemos un presidente que ataca mucho lo que más genera dinero para el país en exportaciones, lo que más genera sostenibilidad fiscal, que es, por ejemplo, tema de petróleo, gas, carbón. Nosotros sabemos que tenemos grandes reservas de carbón, por ejemplo, en Colombia. Podríamos hacer muchas termoeléctricas, exportar energía a Centro, Suramérica. Recordemos que Ecopetrol compró ISA en el gobierno anterior y recordemos que ISA tiene líneas a Centroamérica de redes a través de transporte de energía y también a Sudamérica. Entonces es importante que la ideología y que el ser humano, lo hablábamos precisamente esta semana con unos empresarios, ¿qué están enseñando en las escuelas? ¿Qué están enseñando en las universidades? ¿Por qué Colombia es un país subdesarrollado? ¿Por qué en Colombia, en cambio de incentivar el valor,
no hacemos sino mirar al que genera valor con desdén, como si fuera un enemigo, cuando se supone que la creación y la generación de valor y riqueza, esto sumado a las palabras de Milei, son las que traen la sostenibilidad en el ser humano, el real bienestar, el avance, la ciencia, la tecnología, la acumulación de capital que muchos la satanizan cuando es muy importante. Por ejemplo, recordamos antiguamente, se acuñaban en monedas de plata y de oro la riqueza. ¿Por qué? Eso es la acumulación del tiempo trabajado, esa es la acumulación de las cosechas, esa es la acumulación precisamente de la actividad diaria en lo que se mide el intercambio entre los seres humanos, unos sirviendo a otros a través de sus funciones que los llamamos los sectores de la economía. Me parece que esto fue importante, me parece que Lula tiene unos factores positivos, no es tan radicalizado como el presidente Petro, que se la pasa atacando al sector que más genera dinero y que es estructural para el país, en el caso de Colombia. Él no ataca ni a Petrobras, que recordemos es la compañía insignia en Brasil de petróleo, es una de las mejores del mundo, está dentro de la lista de las 500 empresas con más ventas en el mundo, esto por la lista Fortune Global 500. Ecopetrol en el 2023 al cierre, del 2022 estaba dentro de este puesto. Vamos a mirar los resultados, si todavía con esos ingresos logra mantenerse y sostenerse. Y dentro de esto, pues hay que decirle también a Angela von der Leyen que aplique esto en Europa. Cómo se pusieron a hacer una guerra con Rusia, cómo son tan irresponsables de hacerle caso a la administración Biden, de que usen precisamente a los ucranianos como fortín, como cañón, para seguir avanzando con las líneas de la OTAN y seguir arrinconando a Rusia. Yo pienso que en estos temas a uno le toca ser muy práctico, muy pragmático, salirse del correctismo político y decir también la verdad. Recordábamos que cuando la Unión Soviética se desintegró, hubo un pacto entre los Estados Unidos, Europa y Rusia, donde les dijeron no van a aumentar las fronteras de la OTAN y no le van a hacer un cerco a Rusia. ¿Cómo será que Vladimir Putin quiso hacer un solo bloque y decirle a la OTAN, se lo dijo a Bill Clinton en su época, le dijo, ¿por qué no nos admiten en la OTAN y nosotros también estamos incluidos precisamente ese paraguas de protección entre todos, para que haya una estabilidad en la zona europea? No lo dejaron hacer. Entonces es importante también que el mundo sea complementario, que seamos inteligentes, pero que dejemos el correctismo político y vayamos a la sinceridad también en los datos y miremos realmente qué es lo que trae prosperidad. Angela von der Leyen no la veo hablando de que haya precisamente un cese al fuego, que haya precisamente un restablecimiento de los acuerdos de Minsk, que haya un restablecimiento de los acuerdos que se hicieron cuando se cayó el muro de Berlín. Y Alemania, en este caso, debe ser muy agradecida con Rusia, porque recordábamos que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se quedó con la mitad de Alemania como botín de guerra. Esto porque Alemania había invadido a Rusia. Le devuelve la mitad de Alemania a Alemania y otra vez tienen estos problemas. Hay algo en lo que se venían beneficiando, hablando de comercios bilaterales, en lo que venían beneficiándose Alemania y Rusia. Rusia era un proveedor muy confiable de energía, esto es lo que tiene que ver con carbón, gas y petróleo, para Alemania, que es un gran productor de materias es un gran transformador de materias primas, es uno de los países campeones por exportaciones, exporta mucha manufactura, transforma mucha materia prima. Con esa energía barata ellos lograban ser competitivos a nivel internacional. Esto era una alianza estratégica que beneficiaba a las dos partes. Entonces es importante, y hay algo que habían hecho también, un proyecto muy importante que era el Nord Stream 2, que era la salida directa de todos los recursos hidrocarburos, esto petróleo y gas, a través del mar Báltico para que llegara directo a Alemania. Muchos están enemigos de esto porque no quieren que Alemania se una, ni Europa se una mucho con Rusia, sino que quieren dividirlos también. Esto no es sano, no es correcto, y de esto sí no se habla. Por eso es importante que los oyentes siempre miren los datos, siempre miremos la historia, porque se trata de que el mundo sea complementario. Sí, nos quedan 8 minuticos del programa para analizar el tema mexicano. México representa el 15% de las importaciones de Estados Unidos. Es un papel muy importante que ha jugado en los últimos 2 años México como el primer aliado comercial de los Estados Unidos. Esto pues lo hacemos como referencia importante ahora que llegue el nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, que pues es factible que si sube aranceles este comercio dinámico que tiene México y Estados Unidos se pueda resentir.
Vamos a ver cómo logra concertar la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos para lograr un acuerdo, por lo menos ya hay un acuerdo, un tratado de libre comercio con México, con Canadá, que se respete este acuerdo y que siga esta dinámica, porque realmente a los dos países los ha beneficiado, tanto a Estados Unidos como a México. Este comercio de la producción de carros, en fin, hay bastantes productos que en México se elaboran y se exportan a Estados Unidos, viceversa, muchos productos que llegan a México de los Estados Unidos. Repito, el 15% es el primer socio comercial y es muy importante el desarrollo y el fortalecimiento de esta situación que vive México, que está pasando por un buen momento económico, a pesar de las dificultades, como todos los países. Tiene un problema también de narcotráfico, de inseguridad en algunas ciudades de México, pero desde luego el crecimiento económico ha sido positivo, ha sido un país que se ha consolidado, repito, con distintas tendencias ideológicas, porque naturalmente el presidente que entrega su poder, el presidente y la presidenta que llegó tienen una tendencia ideológica muy diferente al presidente Trump, pero eso no quiere decir que se puedan complementar, que puedan trabajar juntos para desarrollar proyectos importantes. De acuerdo. Entonces, y algo vamos importante, finalizando el panorama económico internacional y nos centraremos al panorama nacional en los últimos 5 minutos del programa. Sí, hay algo muy importante que quiero añadir ahí y que uno debe ser agradecido. Pienso que la gente debe ser lógica, consecuente, porque obviamente lo que decía Luis Alberto, el 15% ya de las importaciones que hace Estados Unidos provienen de México, ¿sí? Se volvió el primer socio comercial de México por encima de China, pasó a China. México viene muy bien, México viene desarrollando muchos sectores de diferentes industrias, muchos sectores de México ya son fuertes, de los Estados Unidos de México, que también se llama así. Miramos que, por ejemplo, la manufactura, el tema automotriz en Estados Unidos, en México viene con buen desarrollo. El tema energético, no lo han castigado, sigue en avance. El tema también de otro tipo de manufacturas, pero hay que mirar otra cosa, que es lo que le está reclamando Trump a México. Dos cosas vertebrales. Uno, que les paren esa migración ilegal. Y eso sí es un problema gravísimo para los Estados Unidos. Los que viajan recientemente a Estados Unidos se han dado cuenta de las principales ciudades, hasta las ciudades intermedias, la población que es migrante no legal está generando cinturones de miseria, cinturones de inseguridad. La verdad, se ha pasado mucha gente ilegal. Muchas veces las personas que llegan allá no tienen el mejor nivel ni calidad de vida y vienen a irrumpir precisamente en la cultura de los Estados Unidos. Esto hay que entenderlo, hay que precisamente ponerle un orden, porque él decía, yo no estoy en contra, Donald Trump decía, no estoy en contra de que vengan, pero que lo hagan legalmente. Además, acá hay personas que vienen haciendo su proceso y su registro. Ellos, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Sí? Y también decían, si vienen aquí al país, vengan a hacer un aporte. Mire, lo teníamos en el caso, Elon Musk, que es el mayor patrocinador en este momento del nuevo gobierno de Donald Trump. Él es precisamente un migrante. Él venía de Sudáfrica. Y precisamente llegó a los Estados Unidos a generar valor, a aportar valor. Hoy en día es el hombre más rico del mundo. Entonces nos damos cuenta que todavía sí se puede hacer el sueño americano en los Estados Unidos, y el que llega no a irrumpir en el sistema, sino que llega a hacer aportes, Estados Unidos también lo apoya. Entonces es de las bonitas historias que tenemos para mostrar de por qué sí se debe hacer las cosas con un buen desarrollo, precisamente con lo legal, para que haya la oportunidad de que no nomás el país tenga desarrollo, porque Estados Unidos se volvió también exitoso gracias a los migrantes, y eso también hay que decirlo, pero a la migración que también tiene legalidad y los que llegan a hacer muchos aportes. Y entramos a panorama económico en estos últimos minutos de nuestro programa para analizar que realmente en este gobierno ha habido 3 ministros de Hacienda: José Antonio Campo, Ricardo Bonilla y Diego Guevara. Pues Diego Guevara estaba como viceministro de Hacienda, él tiene doctorado en economía en Alemania, ha sido profesor de la Universidad Nacional, es un técnico muy interesante. Al comienzo hubo pues obviamente una respuesta a los mercados, pero ya hay, dijéramos, una calma, ya no hay esa situación de inestabilidad, porque se ha manifestado por el nuevo ministro que se va a respetar la regla fiscal, se van a buscar nuevos recursos, en fin, se va a hacer también los pagos respectivos de la deuda externa, y eso genera confianza en el mercado. Desde luego, las investigaciones y, dijéramos, las posibilidades de los errores o los delitos, eso le corresponde a la justicia en el país, a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, que sigan investigando los factores por los cuales llevaron a la renuncia del ministro de Hacienda Carrasquilla y todo el entramado que se estaba presentando en el país
por los cupos indicativos en el Congreso. O sea, siempre los congresistas en distintas actividades y administraciones anteriores han reclamado sus cupos indicativos, esos proyectos, financiación para sus regiones, para desarrollar los proyectos. El problema es que no lleguen debajo del brazo con el contratista amarrado. O sea, que lleven el contratista, que hagan los negocios y todo quede en una sola familia. Ese es el gran problema que ha tenido Colombia en los últimos años y obviamente eso permite que en un momento determinado se cambien las decisiones. En este caso particular son los cupos de deuda externa. Para aprobar el incremento de esos cupos de endeudamiento del país, pues pasa por la Comisión de Deuda Pública del Congreso. Y esa Comisión de Deuda Pública pues le puso trabas al proyecto y es lo que se ha venido denunciando por parte de una de las asesoras del ministro de Hacienda, que pues obviamente allí tuvo que hacerse negociación con los parlamentarios para que ellos pudieran aprobar los cupos de endeudamiento. Y en fin, hay muchas cosas en la Unidad Nacional de Riesgo y Desastres que también se ha venido pues, perfilando investigaciones. Repito, nosotros como comentaristas, como analistas, lo único que hacemos es registrar estos hechos y obviamente le corresponde a la justicia ordinaria investigar, porque hasta el momento son presuntos problemas de peculados y problemas que tiene que investigar la justicia para que pasen de presuntos delitos a hechos reales y conductas que sean ya obviamente castigadas por la justicia colombiana. Algo que iba a decir. En la primera etapa, cuando a una persona le abren una investigación, pues no se puede calificar como un hecho efectivo y ya como una prueba total, porque para eso está la investigación, el debido proceso, que el investigado tiene derecho a defenderse, a llevar las pruebas, a sustentar que realmente no tiene ninguna participación en estos hechos, y es al final del proceso, donde se presenta la parte y la contraparte, se permite concluir si hay responsabilidades o no, fiscales, penales, disciplinarias. Eso es básicamente el resumen, Alejandro, de lo que se ha vivido en el Ministerio de Hacienda, pero a mí me parece que los mercados se han calmado. El dólar, por ejemplo, cierra esta semana a la baja, que ya me parece un indicador importante, porque esta semana tuvimos un rally, una tendencia alcista del dólar, pero cierra la semana bajando. No sé cómo lo vea usted en cuanto al precio que hoy está cotizando el dólar en Colombia. Sí, veíamos que eso venía subiendo desde hace 2-3 semanas. Obviamente venía en un rally, venía en una subida muy fuerte. Pues ya obviamente los últimos días viene haciendo una pequeña corrección. Decimos pequeña porque pues el dólar sigue en Colombia, seguimos con una devaluación alta, ¿no? Recordemos que gobierno 2008, 2008, llegamos a tener un dólar de 1.670, 1.680 pesos. Esto gobierno Álvaro Uribe 2008, antes de la crisis financiera, cuando estalló en septiembre, octubre del 2008. Llegamos a tener entre junio, julio, agosto, dólar de 1.670, 1.680, 1.700. Obviamente la economía colombiana venía muy fortalecida, el crecimiento del país venía del 6.8 al 7%, los sentimientos de la inversión eran muy buenos, los indicadores generalizados, el crecimiento de hidrocarburos, el crecimiento de exportaciones era muy bueno. Hoy vemos que el dólar cierra al cierre de los mercados en una caída levemente negativa del menos 0.08%, y cerramos en los 4.409 pesos. En los temas de responsabilidades de los ministerios de Hacienda, yo digo que en Colombia tienen que aplicar una regla fiscal más fuerte. ¿Cómo es posible que nosotros llevamos años y décadas que el país siempre necesita más dinero del que le ingresa? Nosotros, en cambio de hacer muchas veces apretar el cinturón cuando nos vienen las vacas gordas y todo, generar una mayor planificación. El populista, que es lo que trata de hacer, la persona que aparentemente a veces es economista, pero que de números no sabe mucho, estoy hablando, por ejemplo, del presidente del actual gobierno y también un ministro de Hacienda. A mí la verdad, ni el primer ministro ni el segundo me descrestaron. La verdad no me parecen de los mejores. ¿Por qué? Porque no son generadores de valor. Ellos tratan es de mirar quién tiene más, a quién le quitan y cómo reparten. Pero no tienen en la visión de matemática, de proyección, cómo generan más ambiente de inversión, cómo todo el mundo se vuelve más rico, cómo los márgenes se incrementan, cómo los impuestos se disminuyen, ¿sí? Y cómo atraer precisamente más participantes en el mercado y más oferentes para que pueda haber más variedad de productos, para que pueda haber precisamente a través de bajos impuestos más inversión, para que la gente también en sus ahorros pueda tener muchos instrumentos para poder invertir, pero que en el ejercicio fiscal no les quiten sus rendimientos con impuestos. Entonces realmente es bueno hacer un debate de esto con ellos, porque es que
Precisamente nosotros llevamos, vuelvo y lo repito, nos independizamos de monarquías para tener una mayor prosperidad, ya que ello no se ha visto nada. Muchos dicen que es que la derecha ha gobernado Colombia. Yo la verdad veo una derecha desdibujada, porque es que uno diga que es que Colombia ha tenido así modelos de desarrollo como lo tuvo Singapur, Irlanda, grandes países en desarrollo que bajaban muchos impuestos. Lo que se trató de acercar algo, de pronto fue Gaviria, con el tema de apertura, pero obviamente faltó una preparación. Muchos pues hablan muy mal de Gaviria por esto. Yo le veo la parte positiva, que era la apertura de los mercados, ser competitivos. Se le comparaba a Colombia con Corea en esa época, me acuerdo. Sino que Corea sí se preparó, atrajo inversión extranjera, hizo joint venture, pero acá en Sudamérica les daba y nos daba miedo hacer joint venture con muchas empresas norteamericanas y producir acá, porque pensábamos que nos iban a quitar el mercado. Pero eso es una mentira. Miren lo que pasó precisamente en Corea. Corea se desarrolló grande gracias a esas alianzas tan fuertes que existieron, y miren el caso de Taiwán. No por nada hoy en día Taiwán es de los países con más tecnología de punta, esto con el tema de semiconductores y de microchips a nivel global. Entonces miramos que sabiendo hacer acuerdos podemos ser potencia, y ya que México se metió en esta senda de llegar a ser el primer socio comercial de los Estados Unidos, recordemos que Colombia tiene un tratado de libre comercio con México. Es interesante, es atractivo usar esto, pero es importante poner en los sitios claves a personas que realmente generen un valor y vuelvan a Colombia un país atractivo para la inversión. Lo hablábamos en muchas ocasiones. Tenemos mucha riqueza por naturaleza, la ubicación estratégica entre dos océanos, estamos al lado de un puente comercial, tenemos todos los suelos, tenemos todos los climas, podemos trasladarnos del frío al calor en cuestión de media hora, una hora. Qué país tan maravilloso para desarrollar el tema de turismo. Pero hay una cosa que hay que también complementar y fomentarle al país, que es el tema de cultura, el tema de no robo, el tema de no corrupción, que esto sea un país agradable, que en los colegios, que en las universidades enseñen que de verdad somos complementarios, y que si Colombia sigue por la senda de países que han llevado el desarrollo, que han salido de la crisis, pues obviamente vamos a ser un país maravilloso, pero sin tanta ideología, ¿sí? Porque si tenemos un presidente que habla de la pobreza, ¿sí?, pero que es un servidor público, yo digo que es que no es que el servidor público tenga que vivir como un pobre, pero si el servidor público está hablando de justicia social, pues hombre, no se enriquezca con los dineros que le pertenecen precisamente al pueblo y que deben ir hacia el desarrollo. Entonces en esto hay que ser coherentes, y en esto hay que pensar que es que Colombia es una empresa y todos la tienen que sacar adelante. Un caso de éxito que hemos nombrado mucho acá, caso de Noruega, país que también exporta materias primas, tiene uno de los fondos más grandes del mundo, mas sin embargo tienen un sistema muy eficiente, no castigan su sector energético, y son de los países con más seguridad en el mundo y con de los mejores también índices de Gini. Entonces miramos que tenemos muchos casos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mirar precisamente casos de éxito, hacer una copia, porque no tenemos que inventarnos nada, ya todo está hecho, pero sí castigar la corrupción. Hay que modificar también el Estado en Colombia, porque llegue quien llegue, la corrupción no se va a acabar si el presidente elige a los quienes auditan a su gobierno, a quien auditan al Senado. Si entre ellos no se desenlaza ese entramado de corrupción, pues Colombia es complejo que salga de estos escándalos, ¿no? Porque llegue quien llegue, pues va a haber esto, va a haber un presidente que esté detrás del Congreso, mirar a ver cómo se lo compra, cómo se lo mete al bolsillo. Pero hay un país que nos da de ejemplo en Sudamérica, presidente que llega a robar o senadores que llegan a robar, los meten a la cárcel. Esto para el caso de Perú, ¿no? Listo, llegamos al final de Panorama Económico, quedan muchos temas pendientes, el Sistema General de Participaciones, las regalías, el Sistema General de Regalías, que también se aprobó esta semana, 30.5 billones para el bienio, el año 2025-2026, será las regalías que tendrá Colombia, producto precisamente de la producción petrolera y gasífera, ¿no? De eso es que salen las regalías, por eso es tan importante. Sí. Se quedan sin regalías los departamentos y los municipios si no tenemos una explotación petrolera y gasífera. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero Luis Daza. Nos vemos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.